Buenos días para todas las personas que se han conectado y han asistido presencial y virtualmente a la serie de foros Conexión Biodiversidad Camino a la COP16. Soy Gloria Amparo Rodríguez, abogada con doctorado en Sociología Jurídica e Instituciones Jurídicas y además magíster en Medio Ambiente y Desarrollo. Soy además docente e investigadora de la Universidad del Rosario y magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz. Como miembro del Foro Nacional Ambiental y en conjunto con WWF Colombia, con quien estamos organizando estos foros, quiero expresar nuestra gratitud a los colaboradores que se unen a la construcción de estos espacios, donde tuvimos la fortuna de contar con la presencia de la señora ministra, de la señora embajadora, de la directora del PNUD Colombia y el mensaje del alcalde de Cali. Debemos reiterar que agradecemos todo el apoyo de la Embajada de Suecia, el PNUD Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Alcaldía de Cali, El Tiempo y Caracol TV, y el interés de alrededor de 12.000 personas que han participado en este evento. Hemos diseñado esta serie de foros con el objeto de acercar a las personas a las reflexiones que apremian estos tiempos en los que atravesamos la triple crisis planetaria para generar la apropiación social del concepto de biodiversidad desde un enfoque inclusivo, para que todos podamos interiorizar la urgencia de tomar un rol activo frente a la protección de nuestra riqueza natural y, por supuesto, también cultural. El foro de hoy nos permitirá comprender más en detalle sobre la importancia del Convenio de Diversidad Biológica, el marco global de la biodiversidad y de otros tratados internacionales en materia de protección y conservación de la naturaleza, posibilitando conocer más en detalle sobre cada uno de estos temas y sobre las negociaciones. Consideramos que profundizar sobre estos temas es fundamental, ya que durante la COP16 o Conferencia de las Partes que se realizará este año en Cali, los 196 países signatarios de este convenio deben presentar los avances en la implementación del marco global de biodiversidad, con sus 4 objetivos y 23 metas, para detener y revertir la biodiversidad al 2030 y, ojo, para avanzar sobre asuntos pertinentes en esta materia. Colombia, con su rol protagónico como país anfitrión, debe hacer un llamado global frente a la acelerada pérdida de la biodiversidad, con énfasis en las afectaciones que sufre nuestra región, con sus particularidades, siendo esta una oportunidad para plasmar una visión más amplia de cara a los desafíos necesarios para aproximarnos de modo mucho más efectivo hacia la vida con sostenibilidad. Por eso, señores, en el foro de hoy nos acompañará el doctor Cristian Samper. Cristian, de origen colombiano, biólogo de la Universidad de los Andes, magíster y PhD de la Universidad de Harvard y actual director general y líder de soluciones naturales de Benson Earth Fund. Cristian tiene una extensa trayectoria profesional, donde se destaca la presidencia y dirección ejecutiva de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre y la dirección del Museo Nacional Smithsoniano de Historia Natural, donde supervisó la colección biológica más grande del mundo. También se resalta su paso por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, siendo su primer director, y los honores que ha recibido al ser condecorado con la Medalla Nacional del Ambiente y la Orden de San Carlos por sus contribuciones a la protección de la naturaleza en Colombia. Samper, además, es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Entre otros logros, ha colaborado con el consorcio del Centro de Investigaciones CEGIAR durante casi 2 décadas. Ha sido parte de las juntas directivas del Instituto Carnegie sobre la ciencia y el Instituto Hughes de la Universidad de Stanford y de la Junta de Supervisores de la Universidad de Harvard. Además, ha presidido el órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico del Convenio de Diversidad Biológica.
Posteriormente a la conferencia de Cristian Samper, continuaremos con los comentarios de Jimena Barrera Rey, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF, y de Ana María Hernández, exdirectora del IBES, Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas. Y actualmente, quien juega un rol importante como asesora de la presidencia de la COP16. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Nos sentimos muy honrados de contar, Cristian, con tu presencia en estos foros. ¿Sí? Por eso te doy la palabra a continuación para que puedas presentar tu conferencia y nuevamente reitero la bienvenida para todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gloria Amparo. Es un placer estar con todos ustedes y quiero dar las gracias y felicitar al Foro Nacional Ambiental y a todos sus aliados en la organización de esta importante serie de eventos con miras a la COP16, que es una gran oportunidad y una gran responsabilidad para Colombia. Me pidieron que para este segundo foro me dedicara más un poco en los temas de los tratados ambientales y la COP concretamente. Entonces, estructuré esta conferencia con 4 temas. La siguiente diapositiva, por favor. Eh, Primero voy a gastar unos minutos explicando la historia de diferentes tratados ambientales, resaltar algunos. Obviamente voy a entrar más en materia específicamente del tema del convenio de diversidad biológica. Posteriormente quiero hablar un poco de la COP16, concretamente la reunión que se va a dar en Cali en el mes de octubre y resaltar 3 aspectos concretos que yo creo que son prioridades y terminar con algunas reflexiones más allá hacia el futuro, más allá de la COP16, hacia la COP30 y lo que podemos hacer. Entonces, comencemos un poquito con el tema de los tratados ambientales. Vale la pena decir que existe un gran número de tratados ambientales a nivel mundial, tratados globales, tratados regionales. En total, se calcula que hay más de 3.000 tratados ambientales en diferentes temas. Y vale la pena resaltar que el tratado más antiguo que tenemos a nivel multilateral es el tratado enfocado en ballenas, en cacería de ballenas, que cumplió 75 años. Fue firmado en 1946 y es un tratado que de manera interesante ha jugado un papel fundamental. Yo creo que sin este probablemente ya hubiéramos extinguido muchas de las especies de ballenas que existen en el planeta y es uno de los enfoques claros que se dan para esto porque regula el proceso de caza hoy en día científica para ballenas. Posteriormente vemos que en los años 70 hubo una serie de convenciones que se avanzaron, por ejemplo, la Convención de Humedales de Ramsar, la Convención del Patrimonio Mundial que maneja la UNESCO de áreas biológicas y culturales, la convención que se llama CITES, que es sobre tráfico de especies amenazadas, que voy a entrar en ese momento, y posteriormente el Tratado de Especies Migratorias. Podemos ver que todos estos eran tratados específicos con particulares énfasis y distintos temas que solucionaban parte del problema y los retos ambientales que teníamos, pero realmente uno de los puntos fundamentales, puntos de inflexión, fue la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, en la cual se adoptaron varias convenciones que voy a detallar ahora. Solo quiero mencionar que todavía se siguen trabajando diferentes convenios. De hecho, el año pasado, luego de más de 10 años de negociación, se llegó a un acuerdo para lo que se llama el Tratado de Alta Mar, para establecer áreas marinas protegidas más allá de las áreas de jurisdicción económica de los países. Y en este momento se está negociando un tratado internacional sobre el tema de plásticos, concretamente. Entonces, esto es algo que sigue evolucionando. Y sí quiero resaltar uno de estos convenios que a mi parecer ha sido particularmente efectivo, y es lo que se llama la Convención de Washington de CITES, que está enfocado en el tráfico y el comercio de especies amenazadas. Y es una convención que realmente está enfocada en regular a través de una serie de apéndices y acuerdos el tráfico desde especies que están totalmente prohibidas a especies que pueden salir con ciertos permisos y está basado en la información científica. Y realmente a través de estos listados en los apéndices ha tenido un impacto muy concreto sobre salvar muchas de estas especies que podemos ver acá de la extinción a nivel mundial. Y creo que el motivo por el cual funciona esta convención son dos. Uno es un enfoque muy claro, muy concreto sobre tráfico
de especies amenazadas. Y el segundo es que tiene un mecanismo claro de votación en el cual se adoptan medidas concretas y tiene dientes. Es una convención que puede imponer sanciones sobre el tema de comercio a nivel internacional. Pero para la materia de hoy, quiero detenerme un momento en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Esta fue una convención muy importante en 1992, en el que el mundo realmente por primera vez vino y se juntaron las 196 naciones y dijeron, tenemos un problema serio en materia ambiental, tenemos que hacer algo al respecto. Se adoptó una agenda, lo que se llama la Agenda 21, pero adicionalmente se adoptaron tres convenios internacionales sobre diferentes temas. Uno fue el de cambio climático, otro fue el convenio de diversidad biológica y se acordó avanzar en cerrar lo que se llama la Convención de Desertificación concretamente. Y son tres instrumentos jurídicamente vinculantes muy importantes. Y para el día de hoy entramos en materia en la Convención de Diversidad Biológica. Siguiente. Sí quiero resaltar que uno de los temas importantes que hemos tenido, estos son los acuerdos políticamente vinculantes donde se toman decisiones, pero es muy importante contar con la información científica independiente que realmente pueda informar estos procesos de temas de decisiones. Y dos de los instrumentos más efectivos que tenemos en este momento, uno es lo que se llama el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que está enfocado, fue establecido en 1988 y cada 6 años genera un reporte basado en información científica con revisión por pares como un insumo a la Convención de Cambio Climático y evalúa los avances, las tendencias y las respuestas que se dan con relación al cambio climático. Y más recientemente se creó un panel equivalente a este, pero para los temas de biodiversidad, conocido, regresemos, como el IPBES, y eso es algo que es un panel muy importante que ha venido trabajando en eso y para mucho orgullo de los colombianos. Ana María Hernández, que hablará más adelante, fue la presidenta de, de este panel de trabajo. Y por último, quiero resaltar, antes de entrar en materia, que otro marco muy importante que tenemos a nivel internacional fue la adopción de lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible por las Naciones Unidas. Estos fueron adoptados en el 2015. De manera importante, vale resaltar que esta fue una propuesta hecha por Colombia. El gobierno de Colombia llevó ante las naciones esta propuesta y son una serie de metas de desarrollo, pero de manera muy importante incluyen no solamente temas como pobreza, hambre, salud, educación, pero incluye realmente liga los temas sociales y económicos con los temas ambientales. Por ejemplo, los objetivos 13 y 14 sobre clima, sobre vida submarina, el 15 sobre ecosistemas terrestres, son realmente importantes y hay una gráfica que hizo el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, la siguiente diapositiva que me gusta a mí mucho, que muestra la relación entre estos diferentes objetivos, porque en el fondo la base de todo lo que tenemos hoy en día, el sistema socioeconómico a nivel mundial, se basa en lo que se llama la biosfera y esos objetivos, el 15, 14, 6 y 13, son los que realmente dan el sustento sobre lo cual se puede construir todas las medidas sociales de educación, de salud, muchas otras, y sobre eso tenemos todo el modelo de desarrollo económico. Entonces, obviamente, si no atacamos esos aspectos fundamentales de la biosfera, de la vida en la Tierra y del cambio climático, realmente todo el resto del andamiaje de estos objetivos no se pueden cumplir, pero es una agenda global de desarrollo con un componente ambiental muy importante. Ahora entremos en materia sobre lo que es la Convención de Diversidad Biológica concretamente. Y vale la pena mencionar que Colombia firmó este tratado en Río de Janeiro y posteriormente fue ratificada a través de la Ley 165 de 1994. Este fue un documento importante, es un documento que ha sido ratificado a nivel global por todos los países, excepto un par, uno de ellos siendo Estados Unidos. Y esta convención tiene tres objetivos centrales. El primero es la conservación de la diversidad biológica. Y por diversidad biológica, como lo define la convención, es toda la diversidad de formas de vida a nivel de ecosistemas, a nivel de especies y también la diversidad genética. El segundo objetivo tiene que, no, regresemos por favor. El segundo objetivo tiene que ver con lo que la utilización sostenible de los componentes de la biodiversidad.
Y el tercer objetivo, que es un objetivo muy importante, tiene que ver con la participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Vale la pena mencionar que, y lo vamos a hablar más adelante, que este es un momento muy interesante en el cual tenemos nuevas herramientas tecnológicas, genómica y otros que nos permiten realmente usar la diversidad genética para mejorar temas como agricultura, salud y muchos otros, de los cuales se derivan beneficios económicos y otros tipos de beneficios que deben ser compartidos, sobre todo con las comunidades locales, que son las que están encargadas de la conservación y el uso de muchos de estos bienestares. Estos tres objetivos son los que forman el norte de esta convención y que son jurídicamente vinculantes para todos los países, incluyendo Colombia. Siguiente, la forma en que funciona una de estas convenciones es que tiene, voy a detenerme un poquito en esto que es importante, el órgano máximo de estas convenciones es lo que se llama la Conferencia de las Partes, la COP. Es una conferencia que se reúne cada 2 años, donde están todos los países que son miembros, los 192 países que han ratificado esta convención, y este es el órgano máximo que toma las decisiones que se pueden avanzar para implementar estos objetivos y estas estrategias. Eso se conoce con la sigla de la COP, y la COP 16, de la cual vamos a hablar hoy, quiere decir que es la reunión número 16 de la Conferencia de las Partes que se va a hacer por primera vez en Colombia. Adicionalmente, cuenta con dos órganos subsidiarios que ayudan, que dan insumos para apoyar este proceso. Uno es lo que se llama el órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico. También se conoce por la sigla en inglés como el SOPSTA, que da toda la información científica y los insumos para apoyar la toma de decisiones. Y posteriormente se creó lo que se llama un órgano subsidiario de aplicación o de implementación, conocido como el SBI por sus siglas en inglés, que está mirado más en la parte de implementación y en la parte de operación de las decisiones que toma la conferencia de las partes. Y posteriormente fueron adoptados dos protocolos, que son documentos anexos a la convención principal que especifican y toman medidas concretas. El primero es lo que se llama el Protocolo de Cartagena, que fue una reunión adoptada que fue adoptado en Cartagena en el año 2000. Y este está enfocado en el tema del movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados genéticamente. Y el segundo, que fue adoptado en el año 2010, es lo que se conoce como el Protocolo de Nagoya, que está enfocado específicamente en el tema del acceso a los recursos genéticos a través de acuerdos y contratos entre las distintas partes. Estos son algunos de los elementos claves, y en este momento se está hablando de la creación de un posible órgano subsidiario adicional enfocado en los términos, en el tema de trabajo de comunidades locales, indígenas y locales. Prosigamos, y esto nos trae concretamente a la COP16, a esta reunión que Colombia va a ser el anfitrión en el mes de octubre. Es la primera vez que tenemos una COP, de una de estas convenciones así en Colombia, y es una gran oportunidad realmente de poder avanzar la agenda global. Entonces voy a entrar un poco más en detalle en algunos de los temas fundamentales que me parece. La agenda total de la COP son más de 30 puntos, son 2 semanas de reuniones, vendrán más de 10,000 delegados de 190 países. Como dijo la ministra hace un par de días, habrá una zona verde abierta al público donde habrá distintos eventos, y una zona azul donde se harán las reuniones y la negociación. Pero para lo que quería explicarle a ustedes hoy es que, a mi criterio, de todos esos 30 puntos de la agenda, me parece que hay tres temas fundamentales que se van a discutir en Cali y que van a definir el éxito o fracaso de la COP16. Y aquí viene la responsabilidad. Entonces voy a mirarlos cada uno, pero el primero tiene que ver con las estrategias y planes de acción nacionales de biodiversidad, el segundo con financiamiento, y el tercero con el tema de la distribución de los beneficios de la información genética, no del material genético, sino la información, y lo vamos a explicar más adelante. Entonces miremos en detalle cada uno de estos tres temas. Primero vale la pena resaltar que hace 2 años exactamente, en la COP15, que se realizó en Montreal, se adoptó lo que se llama el Marco Global de Biodiversidad. Esta fue la foto del momento a las 4 de la mañana, donde después de 4 años de negociación se llegó a este acuerdo global.
Esta reunión fue aplazada por el tema de la pandemia que tuvimos, entonces fue un proceso muy largo de negociación, pero que llegó a un punto muy importante porque nos dio realmente una carta de navegación y unas metas concretas que podíamos trabajar. Siguiente diapositiva. Y ese marco global de biodiversidad establece una visión muy clara y que vale la pena detallar, que es una aspiración al año 2050, que habla de un mundo en el que se pueda vivir en armonía con la naturaleza de aquí al año 2050, donde la biodiversidad se valora, se conserva, se restaura y se utiliza en forma racional, manteniendo los servicios de los ecosistemas para mantener un planeta sano y brindando los beneficios esenciales para todas las personas. Obviamente es algo muy aspiracional y debajo de eso hay una serie de objetivos mucho más concretos que tienen que ver con temas como la integridad, conectividad y resiliencia de los ecosistemas, un objetivo para detener la extinción de las especies amenazadas y otro relacionado con mantener la diversidad genética. Plantea también un objetivo sobre el uso sostenible y mantener o aumentar los servicios ambientales. Y como vimos en el objetivo anterior, uno sobre distribución justa y equitativa de los beneficios. Y por último, un objetivo muy claro y concreto sobre el tema de financiación y cooperación científica y tecnológica para que los países puedan implementar las metas globales. En total, existen en este acuerdo 23 metas que fueron adoptadas. Perdón que este diapositiva está en inglés, pero pueden encontrar los documentos legales en línea. No me voy a detener en los 23, pero tienen que ver con temas de conservación, temas de protección, temas de manejo sostenible y temas de implementación. Y para darles un par de ejemplos concretos, pueden ver a mano derecha arriba el objetivo número 2, que tiene que ver con restaurar el 30% de los ecosistemas degradados. Estas son metas al año 2030. Y uno de los que ha recibido más atención es lo que se llama la meta 3, que plantea conservar el 30% de los ecosistemas terrestres y marinos. Ese es un incremento muy importante porque en este momento a nivel global está protegido el 16% del área terrestre y solamente el 7% del área marina. Entonces, una meta muy ambiciosa que tenemos que subir y pueden ver algunas otras sobre especies amenazadas. Estas son metas globales con una serie de indicadores, pero lo que necesitamos ahora es poder aterrizarlas, porque esas metas globales se implementan en cada uno de los países. La siguiente diapositiva. Quiero resaltar que esta no es la primera vez que se adopta una serie de metas, un plan de 10 años. De hecho, en el año 2010 se adoptó lo que se llamaban las metas de Aichi, pues no era la reunión que se celebró en Japón. Y aquí pueden ver algunas de las metas que son bastante parecidas a las metas del nuevo marco global de biodiversidad. Y sin embargo, lo que vimos es que después de 10 años, la mayoría de las metas no fueran cumplidas. De hecho, siguiente, una evaluación que fue hecha por el PENUMA con otro en la evaluación de biodiversidad, lo que se llama el Global Biodiversity Outlook 5, evaluó el avance después de 10 años en esas metas y en la siguiente diapositiva podemos ver que ninguna de las 20 metas de Aichi se cumplieron. La que más se avanzó es lo que en ese momento era la meta de áreas protegidas, la meta 11, que hubo un avance, pero realmente nos quedamos cortos como sociedad en esto y hay que aprender lecciones de qué pasó ahí para que no vuelva a ocurrir nuevamente. Y a mi criterio hay 5 motivos por los cuales esto realmente no funcionó. Siguiente diapositiva. Primero, porque hacía falta, volvamos por favor. Primero, muchas de las metas eran aspiracionales, pero no eran concretas. No teníamos metas como, por ejemplo, el 30%. No tenía, faltaba realmente aterrizarlas. Segundo, esas son las metas globales, pero hay que tener metas a nivel nacional y muchos de los países no lo hicieron. De hecho, hubo un ejercicio que se hizo de sumar todas las metas nacionales, solamente llegaban al 20% de la ambición global. Tercero, hizo falta incluir muchas más políticas transsectoriales, por ejemplo, que liguen los temas ambientales con los temas del sector de agricultura o de salud o de infraestructura o de energía. Cuarto, realmente el tema de financiación se quedó corto para la implementación. Y por último, el tema de falta de sistemas de monitoreo.
Entonces, en este momento, con este nuevo marco global y con los planes nacionales, tenemos que atacar estas cosas para estar seguros de que no vuelva a ocurrir. Y eso es lo que va a pasar con lo que se llaman las estrategias y planes de acción nacionales de la biodiversidad, el cual todos los países deben llegar a la COP16 con sus planes nacionales, con las metas, es decir, de esas metas globales, cómo un país como Colombia las va a implementar. ¿Qué va a hacer Colombia con cada una de esas 23 metas? Eso es algo que ha venido trabajando el Ministerio de Ambiente de una manera amplia, participativa, y Colombia debe llegar a la COP16 con su estrategia nacional y lo que esperamos es que sea una estrategia y un plan de acción ambicioso, porque necesitamos que Colombia lidere como ejemplo y que los demás países lleguen con estas estrategias para poder implementar ese acuerdo global. Pasemos al segundo tema que tiene que ver con financiación, porque está muy bien tener metas, pero lo que necesitamos es recursos para poderlo implementar. Y esto es algo difícil en este momento en la coyuntura actual y las necesidades que tienen muchos países como Colombia. Se han hecho una serie de estudios que ahora voy a tallar, pero valga decir que se identificó que hay una brecha de financiación para la implementación de este marco global de cerca de 200.000 millones de dólares anuales. Y una de las metas concretas que están acá es aumentar la financiación para la implementación y para biodiversidad en hasta 20.000 millones de dólares anuales para el año 2030. Esto es una meta muy ambiciosa, pero incluye diferentes tipos de recursos. Una de esas es la cooperación internacional, que es la que se habla mucho, que implica subir la cooperación internacional que hacen diferentes países hacia Colombia o hacia muchos países en desarrollo. Y la meta es que para el año 2025 eso suba a 20.000 millones de dólares. Eso implica duplicarlo. Los datos preliminares que he visto creo que nos vamos a quedar cortos en estas metas, pero también incluye los recursos nacionales, los recursos privados, distintos planes innovadores fijados en servicios ambientales, como por ejemplo mercados de carbono, y una serie de acciones colectivas y otros temas fundamentales para esto. Sigamos. A la siguiente diapositiva, por favor. Y uno de los estudios más importantes que sirvieron como insumo para esto fue hecho por el Paulson Institute, en un estudio que se llama Financing Nature, que salió en el año 2020, en el cual se estimaba tanto la brecha total, la línea base de financiación, que en total es en este momento como de 150.000 millones de dólares, y un cálculo que el monto total, la brecha, sería de casi 700.000 millones de dólares, pero eso incluye 500.000 millones de dólares de subsidios e incentivos perversos que hay que remover y 200.000 dólares incrementales. Podemos ver en la siguiente diapositiva un poquito este análisis. Aquí podemos ver en rojo las distintas brechas que existen de subsidios que hay que remover. Por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos hay subsidios a la agricultura que llevan a la destrucción de algunos de los ecosistemas naturales. Es una brecha muy grande. Hay subsidios de pesca, de bosques y otros elementos que realmente hay que reducir. Y en verde podemos ver los distintos tipos de mecanismos que podemos usar para poder incrementar la financiación hacia esa meta de los 200.000 millones de dólares. Y la siguiente y la última es un análisis preliminar que se hizo en este estudio mostrando relativamente cómo sería la composición de estos elementos. Y podemos ver que los presupuestos domésticos, nacionales y los incentivos y políticas de impuestos son fundamentales, son la mayoría, casi el 60% de la inversión tiene que venir de los presupuestos nacionales y temas, por ejemplo, como la cooperación internacional realmente representa solamente el 5%, pero hay herramientas, por ejemplo, como posibles créditos de biodiversidad, mercados de carbono y otros que podrían jugar un papel importante. Siguiente. Y ya voy para la última y quiero resaltar que un tema muy importante no solo los recursos, sino que estos recursos lleguen a las comunidades locales. Y el último punto que quiero tocar es siguiente. Tiene que ver con la distribución de beneficios de información genética. Este probablemente es el tema más difícil y potencialmente más grande que tenemos para la COP. Como mencioné antes, estamos hablando de un momento en que este es el siglo de la biotecnología y la genómica. Siguiente. Y lo que vemos acá no es el material genético, sino es la información. Y hemos visto una gran explosión en la cantidad de información digital genética. En la siguiente podemos ver que la mayoría de esa información está en países como Estados Unidos, China y países europeos,
De hecho, Colombia tiene muy poca información digital en las bases globales de biodiversidad, a pesar de la riqueza que tenemos. Y parte de lo que tenemos que hacer es diseñar un mecanismo internacional siguiente. Esto está, obviamente, vivimos en un mundo globalizado donde todo está interconectado, pero la siguiente nos muestra que hay una negociación que se está dando esta semana en Montreal, de hecho, donde están diseñando un sistema multilateral que nos lleve a buscar beneficios monetarios, y esto podría llegar a contribuirle a un país como Colombia de manera muy importante. Y esto va a ser un tema fundamental para la COP16. Y quisiera terminar siguiente con, saltémonos esta por el tiempo. Resumiendo, los temas fundamentales que vemos son las estrategias y planes nacionales, la financiación pública y privada, la información genética digital y los mecanismos de reporte y monitoreo y la relación con los otros tratados. Son temas fundamentales. Y para concluir, una reflexión más filosófica hacia futuro, regresemos una, por favor. Y es que realmente tenemos que cada vez más ver la relación entre biodiversidad y cambio climático. Son dos caras de la misma moneda. Colombia tiene un enorme potencial en el contexto global, pero para mí son tres temas fundamentales que tenemos que ver. Primero, conservar lo que tenemos, la gran riqueza que tiene Colombia. Segundo, tenemos que restaurar muchas de las zonas que hemos degradado, pero tercero, tenemos que transformar los sistemas productivos, incluyendo la agricultura y energía y otros, porque eso va a ser fundamental para poder construir una Colombia y un planeta mucho más sostenible. Y la siguiente, no perder de vista que al final y al cabo todos vivimos juntos en este planeta, este hogar que llamamos el planeta Tierra. Muchas gracias a todos y muchos éxitos en Colombia en su preparación de la COP16. Allá nos vemos. Muchísimas, muchísimas gracias, Cristian. La verdad que tu presentación ha sido muy ilustrativa. Realmente hay diversos retos para la aproximación a soluciones de fondo que permitan llevar al terreno las alternativas propuestas. Igualmente estoy convencida que involucrando a todos los niveles de la sociedad podemos contribuir desde nuestro accionar hacia nuevas posibilidades y oportunidades que sean respetuosas con la vida. De ahí la importancia de seguir educando y entregando el conocimiento de expertos como tú al público en general. Muchas gracias a quienes asisten a este foro. Recuerden que la participación constante en los foros Conexión Biodiversidad, Camino a la COP16, contarán con la certificación de diversas universidades colombianas. Para dar seguimiento a la agenda del día, contamos con los comentarios de Ana María Hernández, a quien damos la bienvenida. Ana María, qué alegría verte. Bueno, quiero señalar que Ana María fue presidenta de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y es internacionalista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Cuenta con más de 28 años de experiencia en derecho ambiental y en negociación sobre biodiversidad. Ha trabajado en diversas instituciones, desempeñándose como directora de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente en Colombia, como directora ejecutiva de la Fundación Natura CERT y como directora de la Oficina de Asuntos Internacionales del Instituto Alexander von Humboldt. También ha sido profesora de la Universidad del Rosario, donde he tenido la oportunidad de compartir con ella, y también de la Universidad Javeriana. A nivel multilateral, ella ha representado a Colombia en negociaciones de biodiversidad. Se desempeñó como vicepresidenta del Buró de la Convención de Naciones Unidas sobre la desertificación y la sequía. Fue miembro del Consejo Asesor del Diseño de Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas y es asesora de la presidencia de la COP16. Estimada Ana María, por favor, continúa con tus comentarios sobre la presentación de Cristian, a quien reiteramos nuestro agradecimiento. Bueno, muchísimas gracias, Gloria Amparo. Muchísimas gracias, Cristian, por una exposición, como siempre, magistral, con todo ese conocimiento. Él fue mi maestro cuando me recibió como director del Instituto Humboldt y yo era apenas una joven investigadora, así que todos mis respetos por él y por todo su conocimiento y recorrido. Y gracias pues al Foro Nacional Ambiental y a todos los que han estado
participando y organizando este espacio de aprendizaje. También obviamente a la WF y a Jimena, que al final también nos va a compartir toda su experiencia en unas cápsulas fantásticas. Yo tengo básicamente unas cortas reflexiones que vienen más de lo que hemos vivido desde que se estableció el Convenio de Diversidad Biológica. Como ustedes saben, como Cristian ya lo dijo, este se estableció en 1992 y se ha convertido en un marco sombrilla, en un tratado sombrilla para dirigir esfuerzos tanto en el marco multilateral como a nivel regional, como en los marcos nacionales, todo con el fin de establecer realmente cuáles son las acciones más adecuadas y pertinentes para reducir la pérdida de biodiversidad y para incentivar procesos de conservación, de uso sostenible y distribución justa y equitativa de beneficios provenientes de los recursos genéticos, que básicamente esos son los objetivos del convenio. Y el tema de hoy es fascinante porque nos invita a analizar todo el universo multilateral que efectivamente está relacionado con la biodiversidad. La COP no es solamente la COP, el Convenio de Diversidad Biológica no es solamente el Convenio de Diversidad Biológica, todo está realmente entretejido en el ámbito multilateral, en la toma de decisiones. Y es que en general tenemos que entender que la biodiversidad hace parte de toda nuestra vida diaria. Ustedes la ven en lo que desayunan, en lo que se ponen, cuando se asoman a la ventana, en la calidad del aire que respiran, en la calidad del agua que se toman. Ahí está presente la biodiversidad. Y por eso es que en la agenda internacional la biodiversidad básicamente es un tema transversal a todos los asuntos, desde los más obvios como el medio ambiente hasta lo más poco obvios como podría ser seguridad o derechos humanos. Y nosotros vemos que en nuestra vida diaria tenemos ejemplos de contribuciones de la naturaleza para las personas, como ya les decía yo, como el abrigo, como la regulación climática, como la provisión de agua. Eso es lo que hace que para nosotros sea importante conservar esa biodiversidad. Imagínense ustedes el momento donde, por ejemplo, un agricultor no cuente con la ayuda de los polinizadores en sus campos de frutas y de vegetales. Resulta que no hay producción. El 75% de la producción agrícola mundial depende de polinizadores. Si no hay polinizadores, está en total riesgo la seguridad alimentaria y en total riesgo también el sector productivo agrícola. Y así podemos tener una cantidad de ejemplos. Uno también que llega mucho al corazón y al alma de las personas. En términos de medicamentos, también alrededor del 80% de los medicamentos han sido basados o están con trazabilidad asociada a la biodiversidad. Si la biodiversidad no existe, ¿dónde está nuestra salud? Entonces, podemos entender que sin biodiversidad es muy difícil que nosotros tengamos una buena calidad de vida. No tenemos bienestar. ¿Queremos bienestar? Empecemos a trabajar todos conscientemente para conservar la biodiversidad, y de eso es lo que se trata este convenio. El Convenio de Diversidad Biológica solamente hace que los gobiernos que son parte de este convenio sean los que puedan tomar decisiones, pero la voz la tienen todas las personas. Todos podemos aportar a mejorar estos procesos de tomas de decisiones. Y no solamente el espacio de discusión es el convenio. Por ejemplo, Naciones Unidas, que es una organización tan grandota, que tiene tantas organizaciones, que tiene tantos espacios de discusión, ha seguido las líneas de acción del Convenio de Diversidad Biológica
y ha incorporado esas premisas del convenio dentro de sus discusiones claves, incluyendo, como ya lo mencionaba Cristian, los ODS. La Asamblea General de las Naciones Unidas, por ejemplo, ha incluido también temas claves del Convenio de Diversidad Biológica en términos de restauración, en temas como la conservación de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas. Se estableció un foro para cuestiones indígenas en Naciones Unidas y otro foro para cuestiones afro. Entonces, realmente el Convenio de Diversidad Biológica manda mensajes que son incorporados en las agendas internacionales. Ya Cristiana estaba hablando también de otros convenios internacionales que han incorporado estos mensajes y mencionó uno que me toca muy al corazón, que es el BBNG, que el Tratado sobre Conservación de la Biodiversidad fuera de las jurisdicciones nacionales. Y es curioso porque este convenio no solamente toca los temas de biodiversidad y toca, digamos, cómo el Convenio de Diversidad Biológica ha manejado los temas, sino es que nació de una discusión que tuvimos en algún momento hace como, no sé, 20 años, tal vez en el marco del SOBSTA, del organismo subsidiario científico, donde se quería hablar de la protección de las áreas protegidas fuera de jurisdicciones nacionales, y después esto pasó a la Asamblea General de Naciones Unidas para discutirse por un tema legal y terminó abriéndose este espacio tan hermoso. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, con la IPBES, ya la mencionaron. En la IPBES teníamos una discusión al interior del organismo científico y técnico del convenio hace muchos años. Cristian Samper fue presidente del organismo científico y técnico del Convenio de Diversidad Biológica también, entonces él conoce muy bien esta discusión, donde necesitábamos que el organismo científico del Convenio de Diversidad Biológica fuera realmente un aportante científico y no una discusión reiterada a nivel político. Eso llevó a generar una discusión paralela de la comunidad científica, donde se vio la necesidad de presentar opciones de información de biodiversidad de manera independiente para que el Convenio de Diversidad Biológica la pudiera apoyar, y de ahí empezó a nacer la discusión que terminó con el nacimiento de la IPBES, gracias a instituciones europeas y especialmente francesas, como, bueno, puedo mencionar Future Earth y el gobierno francés, pero es decir, hay mucha agua que cortar ahí. Aprovechando que estoy hablando de la IPBES también y tomando un poco cómo es que ha servido la IPBES en el marco del Convenio de Diversidad Biológica, les puedo contar que las metas, antes de que existiera el Global Biodiversity Outlook 5 que mencionó Cristian, resulta que la IPBES en su evaluación global en 2019 ya había mencionado el estado complejo de cumplimiento de las metas Aichi del Convenio de Diversidad Biológica. El Global Biodiversity Outlook retoma esto y se presenta la información sobre básicamente el incumplimiento de las metas y las dificultades del por qué no se pudieron establecer esas metas. También la información de la evaluación global de biodiversidad ha permitido al Convenio de Diversidad Biológica establecer las bases del programa global de biodiversidad 2030 del Convenio de Diversidad Biológica, el que llamamos Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Entonces tenemos un aporte clave y claro de la ciencia en este sentido. También, y ya lo mencionaba Cristian, el aporte que hace el Convenio de Diversidad Biológica con otros convenios multilaterales ambientales, como CITES, Ramsar, la Convención sobre Especies Migratorias, CMS, y todas estas tienen memorandos de entendimiento con la Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica, entonces están trabajando de manera articulada.
Yo también quería en estos minutos que me quedan hablar de un tema importante, y es que la presidencia de la COP16 está impulsando justamente esta sinergia muy especial de cambio climático y biodiversidad con las 3 presidencias entrantes de las convenciones de Río. Esto es la Convención de Cambio Climático, la Convención sobre Desertificación y Sequía y la Convención sobre Diversidad Biológica, en un grupo que se llama el Río Trío. Esto, obviamente, entendiendo que la crisis climática y de pérdida de biodiversidad deben trabajarse conjuntamente, como ya se ha mencionado. También quería mencionar que aunque hay enormes sinergias, aquí tengo un listado gigantesco de más sinergias, pero se me acaba el tiempo. Pero aunque hay estas sinergias, hay ejemplos positivos, también yo quiero llamar la atención de que cada quien en algún momento está por su lado. Entonces, resulta que si nosotros no trabajamos armónicamente, estamos como en un reloj donde cada pieza está desmontada. Tenemos que montar las piezas, tenemos que revisar que cada pieza pertenezca al engranaje que es, y tenemos que empezar a aceitar toda la maquinaria para que ese reloj termine funcionando adecuadamente. Eso es lo que nosotros vamos a llamar como cambios transformativos. Nuestro objetivo común es recuperar, es conservar, es conocer la biodiversidad y reconocernos como parte fundamental de esta biodiversidad. Nuestro objetivo no puede estar en pelear porque a usted le corresponde un recurso financiero o no me quite el que a mí me hace falta, o defender la particularidad de las organizaciones. Es que cambio climático solamente lo habla la Convención de Cambio Climático, o biodiversidad solamente lo habla el Convenio de Diversidad Biológica. Una buena sinergia es la que permite tomar decisiones conjuntas y coherentes basadas en información científica y práctica que retome los temas de manera transversal. Miren, Colombia asume esta COP16 para adoptar las decisiones en Cali, pero tiene 2 años de seguimiento. La presidencia dura 2 años. Por eso se necesita que todo el mundo participe, que todo el mundo esté presente, que todo el mundo acompañe los procesos desde Cali hasta los próximos 2 años. Es una COP de y para las personas, y todos tenemos una corresponsabilidad, y me encanta que justamente estemos en este espacio aprendiendo a ver dónde encajamos cada uno de nosotros en incentivar esas sinergias desde nuestros trabajos, desde nuestras organizaciones, desde nuestros sectores. Todos podemos aportar a la COP y todos somos parte de la COP. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Qué maravilla escuchar a estos 2 expertos. Sí, Ana María continúa nutriendo la discusión en torno a la importancia de estos tratados internacionales y su implementación en la legislación de cada país. Miren qué aportes tan importantes. Bueno, para quienes nos siguen en vivo, recuerden que a través del código QR pueden registrar sus preguntas, y que al finalizar la sesión de comentarios pondremos un espacio especial para que nuestros expertos respondan sus interrogantes. Bueno, a continuación les presento a Jimena Barrera Rey. Jimena es economista de la Universidad Javeriana, especialista en evaluación social de proyectos y directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales en WWF Colombia, y miembro del Foro Nacional Ambiental, quien, al igual que Ana María, hará un análisis sobre las perspectivas expuestas por Cristian. Jimena trabajó desde el Departamento Nacional de Planeación en el desarrollo y fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental, y coordinó durante 10 años el trabajo de política de WWF en la región de América Latina y el Caribe.
en la incidencia de negociaciones internacionales de biodiversidad, cambio climático, humedales, especies y en los objetivos de desarrollo sostenible. Miren ustedes todos estos temas muy relacionados con el objeto de nuestro evento. Durante los últimos 24 años en WWF, Colombia, bajo su liderazgo, la organización ha incidido en el desarrollo de políticas, estrategias ambientales y sectoriales y mecanismos de financiación innovadores de mano del gobierno nacional, empresas, instituciones financieras, donantes multilaterales, comunidades étnicas y campesinas. Un trabajo muy interesante y que se va a reflejar en la disertación que nos va a dar a continuación Jimena. Jimena, continúa con tus comentarios, por favor. Mil gracias, Gloria Amparo, y muchísimas gracias, Cristiana y Ana María. Qué buena presentación e intervención para este espacio tan importante de entender más el Convenio de Diversidad Biológica, las oportunidades que hay y lo que significa la COP16 para Colombia y para el mundo. Yo quisiera enfocar mi intervención en 4 elementos claves. Voy a poner una presentación corta, recogiendo elementos claves de la presentación de Cristiani y la intervención de Ana María, de por qué hoy más que nunca es importante fortalecer las sinergias entre las convenciones para abordar las crisis que estamos viviendo. Yo trabajo con WWF, y WWF es una organización internacional de conservación que lleva 30 años en el país y que además pues viene trabajando muy de cerca como una organización que participa activamente en las convenciones internacionales, como una organización observadora, y damos siempre insumos a la discusión, generamos información científica para fortalecer los procesos de toma de decisión. Y precisamente dentro de los 4 puntos que voy a mencionar son relacionados a esta intervención, tienen que ver, uno, sobre la evidencia científica, que tenemos que ver con un tema de la urgencia que estamos experimentando. El otro elemento por qué es importante fortalecer esas sinergias tiene relacionado con aspectos que pueden movilizar esas sinergias. Como mencionaba Ana María, hablamos mucho del tema de sistemas alimentarios y creo que eso es un aspecto con el cual podemos fortalecer estas sinergias. El otro punto es cuáles son las oportunidades y retos que tenemos. Y por el otro lado, cuál es el llamado a la acción y qué esperamos para la COP16 en términos de esas sinergias. El primer punto sobre el tema de la urgencia, en el espacio pasado del foro hablábamos mucho del informe del Planeta Vivo. El informe del Planeta Vivo es un reporte que saca WWF cada 2 años que muestra el estado de la biodiversidad, que muestra el estado del planeta. Y lamentablemente las cifras no son alentadoras, y en especial en la región de América Latina. Estamos perdiendo la biodiversidad a ritmos muy acelerados en un contexto de cambio climático. Si nosotros revisamos los compromisos climáticos que los países ponen sobre la mesa para cumplir el Acuerdo de París, estamos llegando a los niveles de 3 grados centígrados. Es decir, no vamos a llegar a lo que plantea el Acuerdo de París y estamos viendo cada vez más fenómenos de niño y niña cada vez más intensos como los que vemos en el país, todo por efecto de la variabilidad climática. Y los países tienen que incrementar su ambición, incrementar sus compromisos en la agenda climática y fortalecer el rol que juega la naturaleza frente al tema del clima. Por el otro lado, este año, Cristian ha hablado mucho de los objetivos de desarrollo sostenible, que son la base, que es digamos, los objetivos que nos hemos trazado al 2030. Y siempre hablamos, digamos, los ambientalistas, que estamos en la década de la acción. Y en realidad estamos a menos de una década. O sea, estamos en el 2024. Tenemos 6 años para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. El informe del 2024 nos está mostrando que solo el 17% de las metas muestran progresivo suficiente para conseguirlas al 2030. Solo un 17% de las metas que nos hemos trazado. Y más de la mitad de las metas de los ODS para el 2030 no se cumplirán. Y eso es un asunto de gran preocupación. Entonces, ¿cómo vamos a incrementar la acción? ¿Cómo vamos a incrementar la ambición para avanzar en el cumplimiento de estas metas globales? Por eso es tan importante abordar los objetivos de una manera sistémica, fortalecer estas sinergias, también lo mencionaba Ana María, porque esto va a abrir muchas oportunidades y potencialidades para conservar y restaurar la naturaleza y mitigar y adaptarse al cambio climático y asimismo mejorar el bienestar humano. Pero ¿cómo fortalecer estas sinergias? Y Cristian nos hablaba mucho como de la historia, ¿no? De cómo surgieron estos tratados ambientales,
cómo, digamos, son tratados que surgieron antes de la Cumbre de Río, muchos, vienen los tratados de Río también, pero cómo logramos que todos estos estén alineados con sus especificidades y con sus, digamos, sus diferentes dimensiones. Y es muy interesante porque cuando precisamente, y antes de ir a esto, cuando se adoptó el Marco Global de Biodiversidad, que son las nuevas metas adoptadas hace 2 años para cumplir y detener y revertir la pérdida de biodiversidad, las convenciones internacionales se reunieron, alrededor de 16 convenciones, y dijeron, bueno, ¿qué tenemos que hacer para fortalecer esas sinergias? Y eso es gran parte del reto, y ahorita les voy a contar un poco más sobre eso. Quiero mencionar el segundo punto, que es cuáles pueden ser esos elementos dinamizadores de ese cambio y que pueden potenciar esas sinergias. Y es que, como mencionaba Ana María, alinear todas estas piezas, generar este cambio transformacional y ese cambio sistémico que requerimos, requiere claramente integrar estas agendas. Y por eso nosotros en el informe del Planeta Vivo que vamos a lanzar este año, que de hecho lo vamos a lanzar antes de la COP, hablamos un poco de cuáles son esas acciones de cambio. En primera instancia, una de esas acciones es potenciar el rol que juega la naturaleza a través de las acciones de conservación, restauración, acciones asociadas también a la conservación no solo de ecosistemas, especies también. Y el segundo está relacionado a cómo abordamos de manera sistémica y urgente los motores de pérdida de biodiversidad. Y quisiera mencionar que hay 3 elementos que son claves, que son, por un lado, el enfoque de sistemas alimentarios. El enfoque en sistemas alimentarios es un enfoque muy importante, los temas de energía y asimismo también los temas de financiamiento. Y quiero pues explicar de una manera muy sencilla, porque yo creo que gran parte del reto que nosotros tenemos en estos espacios es cómo explicar de una manera sencilla, que yo creo que Cristiani y Ana María lo hicieron muy claramente, cuáles son estos conceptos. Y una forma muy fácil de conectar, y que WF pues ha venido trabajando mucho, es hablar de los sistemas alimentarios. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros dependemos de la biodiversidad, como decía Ana María, dependemos, obviamente la biodiversidad provee los alimentos y nuestros patrones de producción y consumo no son sostenibles. Si nosotros miramos claramente las cifras, 70% de la pérdida de biodiversidad se debe a nivel mundial, esos son datos mundiales, y la mitad de total de la pérdida de cobertura arbórea es causada por la conversión de tierras para actividades agrícolas. Estos son datos globales, ¿no? El 50% de la pérdida de ecosistemas de agua dulce está estrechamente relacionado con la forma en que producimos y consumimos. 1/3 de lo que nosotros producimos se desperdicia. El tema de la pérdida y desperdicio de alimentos es un tema que preocupa muchísimo. Y por el otro lado, 30% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero son generados por los sistemas alimentarios. Entonces ahí vemos muy clara la ecuación y la conexión entre biodiversidad, clima, ecosistemas de agua dulce, los temas de desertificación que son claramente mencionados. Y por eso nosotros creemos que el enfoque de sistemas alimentarios nos ayuda a fortalecer esas interrelaciones entre las agendas. Solo para mencionarles, en el reporte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que los invito a leerlos porque creo que es muy importante, este reporte nos muestra claramente que estamos lejos de cumplir muchas de las metas y que es necesario, digamos, estos enfoques integrales. De igual forma, tenemos una gran oportunidad, y es que, como mencionaba Cristian, Colombia está en el proceso de actualización del Plan Nacional de Biodiversidad. Colombia está presentando los avances en el cumplimiento de las metas internacionales. Todos los países están haciendo la tarea para que antes de la COP16 puedan presentar los avances en los planes nacionales de biodiversidad. Y básicamente hay varias metas en ese proceso de actualización que tienen que ver con el enfoque de sistemas alimentarios. Nosotros como WF tuvimos la oportunidad de trabajar con el ministerio en el proceso de actualización y vincular de manera muy clara el enfoque de sistemas alimentarios. Y esto es un tema, una tarea que ha sido muy interesante porque nos ha permitido hacer un análisis de política, mirar cuáles son las oportunidades que hay a nivel de las políticas y sobre todo cómo podemos lograr un enfoque gana-gana en esas articulaciones de esas múltiples agendas bajo una conexión de biodiversidad y clima. El enfoque de la actualización de la ANS, de la actualización del Plan de Acción de Biodiversidad que se está haciendo en Colombia,
está muy alineado a la actualización también de los compromisos climáticos. Un tema que no mencionamos es que el próximo año los países además tienen que actualizar sus compromisos climáticos. Entonces, vincular esos dos procesos de actualización es y ha sido pues una gran oportunidad. Bajo la lógica, obviamente, que tiene el Plan Nacional de Desarrollo y las prioridades del Gobierno Nacional que nos mencionaba la ministra, de los temas de la reforma agraria, los temas de reactivación económica del sector agrícola y los temas de tener una agricultura climáticamente inteligente y positiva con la naturaleza, puede tener múltiples beneficios de integrar las agendas, también beneficios sociales en materias de trabajo, en temas de seguridad alimentaria, en temas que aportan directamente a los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, de temas de hambre y pobreza. De igual forma, como mencionaba Ana María, las convenciones han venido trabajando en esas sinergias, en desarrollar planes de trabajo. Y precisamente también en la Convención Marco de Cambio Climático existe un programa sobre agricultura. Y la declaración de la Conferencia de Cambio Climático pasada habló del enfoque de agricultura sostenible y de sistemas alimentarios resilientes y una acción por el clima. Vemos claramente que las conferencias se están alineando claramente en que el enfoque de sistemas alimentarios es una gran oportunidad para fortalecer esos enfoques de sinergias. Quisiera mencionar también en que de una manera amplia el tema de las sinergias. Existen varias estrategias, digamos, que los países pueden desarrollar y sobre los cuales es muy importante que, digamos, las organizaciones de la sociedad civil, todos los actores, toda la sociedad participe de manera muy activa. Una de esas es cómo garantizamos, digamos, en esos procesos de formulación de políticas y estrategias ambientales, esta alineación en términos de lograr una mayor eficiencia, una mejor asignación de recursos, y es un poco lo que estaba diciendo también Ana María, cómo logramos que el financiamiento no compita, sino cómo logramos financiamiento integrado y articulado frente a las agendas de biodiversidad y clima. Y de igual forma, como mencionaba, la revisión de las estrategias nacionales o los planes de biodiversidad son una gran oportunidad para traducir esos compromisos en virtud de esos acuerdos y para que realmente busquemos las sinergias entre las convenciones. Precisamente, como les mencionaba, después de que se adoptó el marco global de biodiversidad, las convenciones se reunieron y decían, ¿por qué no somos champions, casi como campeones de metas específicas? Y a mí me parece muy interesante, ¿no? Hasta se planteaba, por ejemplo, la idea de que pudieran desarrollar una COP conjunta todas las convenciones, lo que llamaban como una COP, una conferencia de las partes, donde todas las convenciones se reunieran para revisar cómo vamos en el progreso en la implementación del marco global de biodiversidad. Eso podría ser muy interesante. Y por el otro lado, pues también, cómo logramos que la alineación de los planes de biodiversidad que estamos revisando, los gobiernos están presentando antes de la COP16, estén alineados con la actualización de los planes, digamos, de los compromisos nacionales que tienen los países a través de la actualización de la contribución nacional determinada y los compromisos climáticos. ¿Cómo aumentamos esa financiación conjunta? De manera que entendamos que existe una importante garantizar la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de la biodiversidad, la distribución equitativa de beneficios, pero también los vínculos entre la mitigación y la adaptación al cambio climático. Y cómo buscar un trabajo mucho más conjunto y alineado en el marco de estas convenciones de Río para generar esas sinergias que lo mencioné también. ¿Cuál es el llamado a la acción que hacemos? Nosotros, como decía Ana María, las cápsulas, ¿no? Como cuáles son esos mensajes claves, a dónde queremos llegar, cómo queremos reforzar estos compromisos. Colombia tiene una gran oportunidad. Colombia está hospedando la COP16 en el segundo país más megadiverso. Es una oportunidad para Colombia y para el mundo. Nos hablaba la ministra como de las prioridades de la presidencia bajo el concepto de paz con naturaleza, la COP de la gente, todos estos elementos. Y Cristian nos hablaba como de las prioridades de la negociación también. Colombia es líder en el proceso internacional. Colombia ha sido líder histórico en el proceso internacional. Hoy hemos visto, Cristiana, Ana María, han sido líderes en estos procesos de manera muy activa. Y creo que es muy importante aprovechar ese liderazgo. El liderazgo de Colombia va a ser muy significativo para esta COP16. Y por eso, pues nosotros desde WF, pues que hemos venido trabajando muy de la mano con el gobierno nacional, pues también hemos planteado algunos temas que nos parecen interesantes. Uno de esos, pues, es cómo logramos que, como ustedes saben, en la COP16 hay una declaración ministerial, hay una declaración política. Es una declaración
que va a manifestar, digamos, el compromiso político por parte de los países, de los 196 países. ¿Cómo logramos que en esta declaración ministerial se allane el camino para una mayor integración de la naturaleza en las acciones climáticas en las próximas COPs? Hablamos mucho de la COP16, después viene la COP29, pero viene la COP30 que va a ser en Brasil. Entonces nosotros siempre hablamos de la COP16 a la COP30, el vínculo entre la agenda de biodiversidad y clima. ¿Cómo logramos que esta declaración política nos ayude para que Colombia en su liderazgo fortalezca esa agenda conjunta que está construyendo también con Brasil para la COP16, COP30? Tenemos una gran oportunidad de vincular esas agendas a través de esta declaración política y hacer claramente un mensaje del papel clave que juega la naturaleza en la lucha contra el cambio climático y elaborar una serie de acciones para alcanzar compromisos muy fuertes, por ejemplo, en regiones como la Amazonía, con el fin de evitar el punto de retorno y evitar también acciones específicas y metas específicas asociadas a poner fin a la deforestación para el año 2030. Por otro lado, pues también nosotros estamos haciendo un llamado muy fuerte en un tema que también mencionaba Ana María y es el tema de la movilización, de la acción, lo mencionaba también la señora ministra. Es la COP de la gente, es la COP de la movilización, es la COP de la acción, es la COP en que tenemos un enfoque de toda la sociedad. En la COP de clima, no sé si ustedes saben, hay una agenda muy fuerte de los actores no estatales, o sea, de todos los actores, de toda la sociedad, donde digamos que estos actores se han unido a lo que en una iniciativa que se llama la Agenda de la Acción, para entrar y medir compromisos específicos que contribuyan a esa agenda de clima. Pues resulta que en biodiversidad hay lo mismo. En Sharm el Sheikh, en la COP, en una de las COPs, se planteó también una agenda de acción de naturaleza. Entonces, ¿cómo construimos a partir de esa agenda de acción de clima que ayude también a movilizar y fortalezca la cooperación en esta agenda de la acción de naturaleza? Y por eso para nosotros es muy importante que en esta declaración ministerial hablemos de la agenda de acción para la naturaleza, para que impulsemos la ambición y impulsemos una movilización muy fuerte para aplicar, digamos, y cumplir la implementación del marco global de biodiversidad. Nosotros desde WWF estamos seguros que las alianzas permiten fortalecer todos estos esfuerzos, que necesitamos ambición para cumplir los retos que tenemos al año 2030, pero que esta ambición se puede lograr con la acción y con una acción de todos, de los sectores, del sector financiero, de la sociedad civil, del sector privado, obviamente del rol tan fundamental que juegan los pueblos étnicos y las comunidades campesinas. Es muy importante, son los custodios de la biodiversidad, todos los actores. Esta ambición y esta acción es muy importante en este contexto de urgencia y queremos recuperar en estos espacios internacionales, todos que hemos participado, la legitimidad, la credibilidad en estos procesos bajo enfoques integradores en el marco de estas sinergias entre las convenciones. Entonces, eso es lo que quería contarles un poco frente a mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, apreciada Jimena. Muchas gracias tanto a Jimena como a Ana María. Creo que sus comentarios no solamente han sido comentarios con un enfoque integral, con diferentes temáticas, sino que han sido complementarios, ¿sí? Creo que esos comentarios ahora, con ellos tenemos mayores elementos para entender los logros y retos y además las oportunidades que tiene la COP16 y otros instrumentos internacionales que traen muchos retos para nuestro futuro y para la convivencia con todas las formas de vida en el planeta. Así es que muchísimas gracias. Iniciamos la sesión de preguntas, agradeciendo a los panelistas excelentes. Empezamos con una pregunta general que solicitaría que fuera de manera muy sucinta la respuesta y es si lo siguiente, considerando las prioridades de la COP16, tanto desde la presidencia como de la negociación, cómo fortalecer esas sinergias para implementar los compromisos en el marco global de la biodiversidad. Primera pregunta general y pasamos a muchas preguntas que tenemos del público. Por favor, Cristian, iniciamos. Muchas gracias.
El punto de sinergias es fundamental y muy importante todo lo que decía Jimena ahora. Realmente esa relación que tenemos entre biodiversidad, cambio climático, sistema de alimentación es fundamental. Y sí estamos viendo una convergencia. En efecto, en la Convención de Cambio Climático hemos visto ya agendas, por ejemplo, en agricultura, en otros sistemas, y yo creo que esto es algo positivo. Yo creo que si nosotros pudiéramos echar para atrás a 1992, probablemente no hubiéramos diseñado 3 convenciones, sino una convención que tocara los diferentes temas, porque a veces creamos un poquito estos hilos y tenemos que verlo. Pero se trata ahora sí de aterrizarlo, o sea, cómo tomamos ese marco global, esas 23 metas y cuál es el plan de acción concreto, cómo lo vamos a hacer, quién va a tomarlo, cuál es la financiación, cuál es la tecnología que necesita. Entonces, en algunos temas, como el de secuencias digitales, por ejemplo, que mencioné, es un tema técnico complejo, con una negociación paralela que se está dando en este momento en Montreal. De hecho, Ana María está por allá mirando ese tema. Y en otros necesitamos ver los planes nacionales concretamente para poder realmente aterrizar este tema. Yo creo que necesitamos más de estos grupos de trabajo conjuntos entre temas. Entonces, lo dejo ahí para que me complementen mis colegas. Ana María. Gracias. Sabemos que es muy importante el tema de las sinergias, pero hay una debilidad fundamental ahora y es que la agenda de negociación tiene un ítem de negociación que se llama sinergias entre convenios, cooperación entre convenios. Y resulta que es un tema que lo dejan como de ladito, como que no se le da mucha importancia porque como que se da por hecho que existen esos relacionamientos. Y resulta que los temas son mucho más profundos. En términos de cambio climático y biodiversidad, vemos que no hemos entrado al meollo de la situación para resolver las complejidades del relacionamiento entre las institucionalidades, por ejemplo, de cambio climático, biodiversidad, IPCC e IPES. Tampoco hemos entrado en cómo mejorar la retroalimentación de los foros internacionales que no son ambientales y que están trabajando temas de biodiversidad, como por ejemplo la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que tiene su tratado de recursos genéticos y conocimientos tradicionales, y así una serie de agendas a nivel internacional que están faltando. Entonces, creo que hay un gap que tenemos que resolver y por eso esta discusión sobre sinergias es lo más importante que creo debemos fortalecer, porque nos está dando la base para entender que desunidos no hacemos nada, unidos sí logramos efectivamente fortalecer todos los procesos de conservación y de protección de la biodiversidad. Entonces, Ana María Jimena. No, pues para complementar, yo creo que uno de los temas fundamentales también es, mencionaba Cristian, el tema del financiamiento. O sea, cómo el financiamiento puede ser un movilizador también para fortalecer las sinergias. Y tenemos que cerrar estas brechas de financiamiento con soluciones que sean efectivas, costo efectivas, y que además eviten, como mencionaba anteriormente, el tema de la competencia de recursos. Hay mucha discusión también en el tema de financiamiento en el marco de la COP16 y es muy importante mirar mecanismos financieros también complementarios. Por ejemplo, Brasil está hablando de del Fondo de Brasil. Hay muchos mecanismos financieros que pueden ser complementarios y se requiere cómo movilizar estas estrategias de recursos y tratar de pensar un poco también como fuera de la caja, ¿no? Como pensemos un poquito distinto, ¿no? Hay que pensar un poquito porque realmente no queremos más compromisos que muchas veces en financiamiento no se han cumplido. Y hablamos siempre como de la misma plata, ¿no? Siempre hablamos como de cómo reempaquetamos las metas de financiamiento, pero se está discutiendo también en cambio climático, pues la meta global de financiamiento. Entonces, ¿cómo logramos fortalecer bajo la agenda de financiamiento estas sinergias? Eso va a ser un tema fundamental en esta COP16 y con miras a la COP30. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, llegó el momento de la apertura de las preguntas del público que han sido muy enriquecedoras para este debate. Empiezo para Cristian. Cristian, dado su extenso recorrido de la conservación de la biodiversidad y su participación en la elaboración de tratados ambientales, ¿cuáles cree que son los mayores desafíos que enfrentan los acuerdos internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica para lograr una implementación efectiva a nivel global, especialmente en países con economías en desarrollo,
¿Cómo pueden las iniciativas privadas, como el BENSOS, la institución, la fundación que tú manejas, ¿sí?, complementar los esfuerzos gubernamentales en este sentido? Sí, a ver, yo creo que mencionaba Ana María que la Convención de Diversidad Biológica es como una convención sombrilla. Abarca todo y aprieta poco en algunos temas. Y es un poquito el reto que tenemos. La ventaja de algo como CITES es que es muy específico y que tiene un mecanismo de resolución de disputas también. Por ejemplo, en la Convención de Diversidad Biológica no hay votaciones. Es por consenso y a veces los consensos realmente tienen un poquito, tienen retos que tenemos que ver allí. Entonces, creo que realmente tenemos que enfocar la agenda en algunos temas claves, ligar esas metas globales con las metas nacionales y trabajar con otros sectores. En el tema de financiación, como yo creo que sí es uno de los temas claves. Yo mencionaba, a mí me impresiona mucho que en este momento el cálculo que es que hay, lo mencionaba en las cifras, hay cerca de 500.000 millones de dólares en subsidios de agricultura y pesca que tienen efectos perversos sobre la biodiversidad. Podemos remover esos subsidios y si tomáramos solamente una pequeña parte de esos subsidios y los redireccionáramos a temas de diversidad, puede tener un papel fundamental. La filantropía, como el fondo que yo en este momento estoy liderando en estos temas, tiene un papel que jugar, pero somos pequeños. A pesar de que seamos uno de los fondos más grandes privados filantrópicos, somos chiquitos comparado a esta necesidad. Entonces se trata realmente de cómo usar esos recursos de una manera catalítica, cómo invertirlos en fortalecer la capacidad, en generar ciertos mecanismos, en complementar los esfuerzos nacionales y poder hacer otros mecanismos importantes y mecanismos innovadores. Para el caso de Colombia, para dar un ejemplo concreto, en el tema de áreas protegidas, nosotros trabajamos conjuntamente con el gobierno y con otros donantes en crear algo que se llama Herencia Colombia, que es un mecanismo, un PFP, un mecanismo financiero, de la mano con WWF, liderado por ellos y por parques nacionales, que genera un fondo de 240 millones de dólares para fortalecer la gestión de las áreas protegidas en Colombia, al cual nosotros invertimos 20 millones de dólares, pero hay parte de los recursos de carbono y otros. Necesitamos más mecanismos como esos y personalmente creo que la mejor oportunidad que podemos tener ahí, como decía, a corto plazo, puede ser la negociación de secuencias de información digital genética. Yo creo que esto podría ser algo que puede llegar a ser más grande que el tamaño del mercado de carbono voluntario en este momento. Muchísimas gracias, querido Cristian. Bueno, para Ana María, para diversificar las preguntas, ¿se ha evaluado el cumplimiento de los acuerdos? ¿Qué criterios se usan para definir los indicadores de evaluación del cumplimiento de estos acuerdos desde las COP? Muchísimas gracias por la pregunta. Esta realmente es muy importante porque tiene que ver mucho con la capacidad de los países de presentar sus resultados. En el marco del Convenio de Diversidad Biológica no hay un mecanismo de evaluación externa o evaluación de medio término para saber cómo se están llevando o se están cumpliendo las decisiones. Lo que existen son unos reportes. Entonces, los países presentan sus informes nacionales de biodiversidad, donde ahí están presentando sus avances frente a las decisiones del convenio. Por el otro lado, ya lo hemos mencionado, hay unos reportes que saca la Secretaría del Convenio a nivel técnico, como por ejemplo el Global Biodiversity Outlook, que es un reporte sobre el estado de la biodiversidad basado en información actualizada científica, pero también revisando los informes de los países. Lamentablemente, y este es un punto de vista totalmente personal, no hemos logrado que se establezca un mecanismo de evaluación y seguimiento al cumplimiento que sea realmente efectivo, eficiente, que tenga una buena medición, porque digamos que los países pueden tener una prevención en que sean juzgados por si han hecho o no han hecho o han dejado de hacer, ¿ya? Entonces, dado que la convención es una convención política, pues también tiene sus bemoles en la toma de decisiones frente a este tipo de temas que son más de medición de cumplimiento.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, se viene una pregunta bastante interesante que tiene relación con los temas de acceso a la información. Para Jimena, ¿cómo se garantiza que la información genética de nuestra biodiversidad no sea usada con propósitos mercantiles o diferentes al conservacionismo y a la preservación? Y viene unida a ella, ¿qué criterios se usa para definir qué información genética de nuestra biodiversidad es patrimonio de Estado y si se debe compartir con la comunidad internacional o no? Pues esa pregunta es como para Ana María, Cristian y para mí. Entonces la voy a compartir. Yo creo que es muy importante, como mencionaba Cristian, el Convenio de Diversidad Biológica tiene tres elementos claves: la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de la diversidad y el tema de acceso a recursos genéticos. El protocolo de Nagoya, digamos que ha sido muy importante en el tema de acceso a recursos genéticos y define mucho de esos elementos. Precisamente, pues Ana María y Cristian creo que estuvieron muy de cerca en todo el proceso de negociación del protocolo. Y quisiera pues como darles también el espacio a ellos para entrar como más en detalle con las preguntas. Cristian. Cristian. Ahora, hay una diferencia muy importante acá entre el acceso al recurso genético y el acceso a la información del recurso genético. Son diferentes. Nagoya mira el recurso genético como tal, el material. Pero Sí. es que hoy en día, con las herramientas que tenemos en genómica y todo esto, el acceso a la información es igual o más importante. De hecho, lo que yo mencionaba es que existe una gran cantidad de información genética ya en este momento. Y es información de acceso abierto, en este momento que está usando todo el mundo. Y mostré un par de gráficas sobre este tema y yo creo que la solución es diferente. En este caso, la negociación que se está dando en Montreal lo que está planteando es crear un sistema multilateral diferente en el cual haya un solo mecanismo donde las empresas del sector privado, como las farmacéuticas, la agroindustria y otras, puedan hacer un aporte a ese fondo a nivel global. No es país por país, no es una negociación así, y que un porcentaje de eso, de las ventas o algo así, pudiera revertir a los diferentes países y a las comunidades dentro de esos países. Es un tema complejo pero interesante. Cuando se firmó la Convención de 1992, este tema no era tan relevante. Fíjense que el objetivo 3 habla del acceso al recurso genético, no la información del recurso genético. Entonces yo creo que requieren soluciones diferentes, pero Colombia lo que no va a poder hacer en este momento es decir, no queremos acceso a la información. La información está allá y hoy en día estamos con inteligencia artificial y otros temas generándola. Necesitamos una solución diferente que vamos a ver hasta dónde se llega en Montreal esta semana, y este va a ser un tema muy importante en la COP16. Precisamente Ana María está en Montreal en la, Ya en la ya nos discusión. puede decir en qué va la negociación en tiempo, Mm. en vivo y en directo. Real. No, pero miren, yo quería resaltar una cosa y es la pregunta fundamental es quién usa la información proveniente de las secuencias genéticas, quién es el usuario y cuál es el beneficio. Ahí es donde nosotros creo que tenemos diferentes visiones, justamente eso es lo que se está discutiendo aquí en Montreal, porque no solamente son las empresas las que usan y no solamente las empresas son las que ganan cuando se está utilizando la información. Lo que nosotros estamos viendo es que también las universidades, las personas privadas. Ayer una persona hizo una intervención fantástica de la academia diciendo, mire, en estos 3 días en que hemos estado en esta reunión en Montreal, se han hecho solicitudes o acceso a secuenciaciones de tantos miles de información. O sea, estamos hablando de miles de millones de datos que se están accesando permanentemente. Inclusive se utilizan para responder tareas de chiquitos. Las bases de datos son abiertas. Hay 4 bases de datos públicas que son de libre acceso. ¿Cómo regular entonces este acceso? Todos tenemos que pagar, todos ponen, quienes ponen y adicionalmente la trazabilidad de una información, de una secuencia que ya está en un banco de datos con el recurso genético original de donde salió esa información
Es básicamente una tarea titánica, si no imposible. Llega a ser bastante complejo. Entonces, la definición de la distribución de beneficios proveniente del recurso genético termina poniéndose en riesgo o diluyéndose en el marco de una discusión que es sumamente técnica, pero que tiene un gran interés financiero. Esto es, como decía Cristian, y como le he dicho Jimena, es un tema clave y ojalá que lo podamos resolver pronto. Muy bien, vamos corriendo hacia el final, ya estamos por finalizar nuestra sesión. Cristian, una pregunta bastante interesante. ¿Qué avances se han logrado en la integración de estrategias de conservación de la biodiversidad con el desarrollo sostenible en el Chocó? Una pregunta muy regional, especialmente en áreas claves como la minería y la agricultura. Yo creo que voy a comentar y se la paso a Jimena, tal vez que está más cerca al terreno, estando ya en Cali, para ver esto. No, mire, partamos sencillamente de reconocer que el Chocó es un área fundamental para Colombia, una gran riqueza, un gran endemismo y un área muy importante y también un área muy olvidada, donde las comunidades han estado marginadas de muchos temas y muchas presiones. Yo creo que hay soluciones ahí, por ejemplo, todo lo que se dio con la Ley 70, los territorios colectivos de comunidades negras y otros son elementos muy interesantes donde estas comunidades juegan un papel fundamental para poder realmente mirar y hacer este desarrollo. Y yo creo que necesitamos es ir más allá del tema del modelo agrícola tradicional. Por ejemplo, no se trata de talar la selva, sobre todo un sitio como el Chocó, para producir cultivos, sino buscar otros mecanismos, lo que a veces llamamos y recomendamos en la misión de sabios que hicimos hace unos años, planteamos como toda la agenda de la bioeconomía, cómo buscar distintos elementos de esa selva que nos permitan generar riqueza para las comunidades, pero que sean diferentes a los mecanismos tradicionales de convertir la selva en otro tipo de cultivos. Y yo creo que esto es algo importante. Y el tema de minería es un gran flagelo, es algo que estamos viendo. Hay mucha minería legal, no solo en el Chocó, en toda la Amazonía. Esto es algo que realmente está impactando muchas comunidades, está teniendo impactos por ejemplo, contaminación de mercurio, y es algo que va a requerir, yo creo, una solución no solo local, sino global, realmente de atacar este tema que me parece algo importante. Pero Jimena, tú estás más cerca al Chocó y más en el Sí, territorio, yo estoy hablando desde Nueva Se York. nos acabó el tiempo, sí. solo algo muy corto. Sí, nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar precisamente en esta temática de la conservación de la biodiversidad en áreas impactadas por la minería en el Chocó. Tuvimos un proyecto, Jeff, muy interesante con el Fondo Mundial Global. Y pues generamos propuestas específicas en estas áreas, cómo buscar otro tipo de alternativas frente a la minería ilegal, a partir de emprendimientos asociados a productos asociados a la biodiversidad. Entonces, con gusto podemos compartir las experiencias, podemos compartir los links de mucha de la información y la reglamentación del capítulo 4, 5 y 7, que es fundamental para la Ley 70 y para el trabajo con las comunidades negras en el Pacífico. Y gracias por la pregunta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias a toda esa cantidad de preguntas que nos llegaron, las estamos recopilando. Vamos a ver desde el Foro Nacional Ambiental qué podemos hacer con ellas para no dejarlas por ahí como volando, sino poder aportar a todos estos elementos e inquietudes que se van presentando. Muchas gracias a quienes permanecieron hasta el final de nuestro foro. Los esperamos el próximo martes, desde las 10 a.m. en el auditorio Mario Lacerna de la Universidad de los Andes o en la transmisión vía streaming, ¿sí? Donde realizaremos el foro que hemos titulado Biodiversidad, Ética, Cultura y Sociedad, donde además contaremos con el doctor Manuel Rodríguez Becerra como moderador, con la conferencia del ministro de Cultura, Juan David Correa, y la de Raquel Bernal, que es la rectora de la Universidad de los Andes. Y además donde nos encontraremos con los comentarios del profesor de la Universidad del Rosario, Manuel Guzmán Heineser, y con María Mercedes Callejas, directora de la Maestría en Educación Ambiental de la UDCA. Los esperamos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Este evento continuará porque son 14 foros que van a contribuir para establecer qué pasa con la biodiversidad, qué implica ese concepto, hacia dónde vamos y cómo vamos a hacer para que esa COP16 sea todo un éxito. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos y todas.